Cuando me pidieron hacer el video de este coche, la verdad pensé que no iba a haber suficiente material como para hacer algo. Oh, qué equivocado estaba. 5 cambios de dueño, el FBI metido, una planta de producción en Cancún y en medio de todo esto un coche de plástico que era el modelo de producción más rápido del mundo en 1963. Hoy les voy a platicar del Studebaker Avanti. Vamos a empezar por Studebaker. Es una marca gringa que a mediados del siglo XIX empezaron a hacer carruajes y luego, igual que todo mundo, cuando llegó el siglo XX, le entraron a los coches. En 1902 empezaron a hacer coches eléctricos y para 1904 hicieron su primer coche de gasolina. Para no hacerles el cuento largo, después de la guerra se la estaban viendo negras. Durante muchos años habían sido populares, pero nunca como los tres grandes. Por algo son los tres grandes. Y Studebaker siempre estuvo ahí como junto, abajito. O sea, sí era cabeza de ratón en Detroit, pero para mediados del siglo XX ya no le estaba alcanzando. En 1961, Sherwood Egbert fue nombrado presidente de la marca. Y dice la leyenda que durante un vuelo, quién sabe a dónde o de dónde, que hizo un garabato en la parte de atrás de un sobre de un coche deportivo que compitiera contra el Thunderbird para ayudarles a aumentar las ventas que tanto necesitaban. Egbert le pasó su idea junto con el garabato a Raymond Loewy, quien junto con su equipo hicieron el diseño del coche en 40 días. Ya que tenían una idea general de cómo iba a ser el coche, en 8 días hicieron un modelo de arcilla a escala que estaba dividido en dos. Una mitad era para un deportivo de 2 plazas y la otra mitad era para un gran turismo de 4 plazas. Al final ganó la versión Gran Turismo de 4 plazas y como hacer la carrocería de acero sería estúpidamente caro y sumamente difícil, decidieron hacerlo de fibra de vidrio. Sí, de plástico. Para esto subcontrataron al mismo fabricante que hizo los paneles del primer Corvette en 1953. La carrocería de fibra de vidrio del Avanti iba montada sobre el chasis de un Studebaker Lark convertible, utilizando el motor V8 que tenían en el Silverhawk. ¡Allá van! Pero modificado para que diera 240 caballos de fuerza. Como equipo opcional podía tener un supercargador Paxton y una unidad con esta opción rompió 29 récords de velocidad en Bonneville y logró un promedio de velocidad de 270 kilómetros por hora. Para obtener un récord de velocidad necesitas dar 2 vueltas, o sea, una de ida y una de regreso, y se saca el promedio de las dos. Y en una de sus vueltas de regreso, el Avanti logró 287 kilómetros por hora en un coche de plástico en 1963. El Avanti fue el primer coche americano en ofrecer frenos de disco en las ruedas delanteras y también fue uno de los primeros en utilizar el diseño de inducción inferior, esta onda en la que el aire entra al motor por abajo de la defensa, no por la parrilla, lo que permite que tengas una parrilla cerrada completamente, como en el Avanti, diseño que se hizo mucho más popular en los 80 con el Taurus. Te dejo el video de ese coche aquí. O aquí. Nunca sé, pero ahí está. El Avanti llegó al mercado en abril de 1962 y para diciembre Studebaker anunció que se iban a empezar a hacer cargo ellos mismos de las carrocerías porque estaban teniendo muchos problemas con el proveedor. Estaba tan mala cosa que tenían planeado fabricar 20,000 unidades al año y
En el primer año apenas llevaban 1,200 unidades. Solo un año después, en diciembre de 1963, Studebaker anunció que iba a cerrar la planta de South Bend, Indiana, y con esto llegó a su fin la producción de el Avanti. Existían los rumores de que la marca tenía 3,000 unidades del Avanti ahí metidos atrás en un patio acumulando polvo, pero la verdad es que para cuando cerró la planta, Studebaker solamente tenía 5 unidades completadas del Avanti. Los distribuidores tenían alrededor de 2,500 y en los 2 años que lo habían producido habían logrado vender poco menos de 1,600 unidades. Para darnos una idea del nivel de fracaso que fue el Avanti, Chevrolet fabricó 23,600 Corvettes en 1963 nada más. Pero la historia no acaba ahí. De hecho, es aquí donde se empieza a poner buena la cosa. Cuando Studebaker cerró la fábrica, 2 de sus distribuidores, Nate Altman y Leo Newman, compraron el nombre, los derechos, la infraestructura e incluso la parte de la planta donde se fabricaba el Avanti. Inicialmente estuvieron en pláticas con Studebaker para ver si podían vender esta nueva versión del Avanti en los pisos de venta de Studebaker, pero al final no se concretó. El nuevo Avanti 2 seguía utilizando chasis de Studebaker, pero ahora utilizaba un motor V8 de Chevrolet proveniente del Corvette con 300 caballos de fuerza. Durante casi 20 años, los hermanos Altman siguieron fabricando el Avanti utilizando el diseño del chasis original de Studebaker. Cada coche les tomaba entre 10 a 12 semanas en fabricar, dependiendo de la pintura y de las vestiduras, porque pues todo era hecho a mano. En 1982, Stephen Blake, un desarrollador de bienes raíces, compra los derechos y la infraestructura y todo el show del Avanti, y con nuevo dueño llegan nuevos cambios. El coche se había estado fabricando exactamente igual desde 1965. Entonces Blake quería cambiar algunas cosas. Sus ideas incluían una versión convertible y un nuevo chasis tubular con suspensión independiente en el eje trasero. Al final nada de eso pasó, pero sí cambiaron al chasis del Monte Carlo porque era muy fácil meterle motores V8 de Chevrolet. También se cambiaron los faros y ahora también las defensas estaban pintadas al color de la carrocería. No eran los cambios que Blake quería, pero bueno, era algo, ¿no? Y al menos bajaron el tiempo de construcción de cada unidad. Ahora les tomaba de 8 a 10 semanas hacer cada uno. Pero poco después de que llegaron estos cambios, en febrero de 1986, la empresa se declara en quiebra. Michael Kelly aprovecha para comprar la Avanti Motor Company, le quita el 2 al nombre, dejándolo ya otra vez solo como Avanti, y ya, porque en 1987 vuelve a cambiar de dueño. Ahora le tocó el turno a John Cafaro, que compró la marca con la ayuda del estado de Ohio. Entonces cambió la fabricación del auto de South Bend, Indiana, a Youngstown, Ohio. Ese mismo año, Chevrolet descontinuó el Monte Carlo, entonces el Avanti tuvo que cambiar al chasis del Caprice. Un año después, por fin llegó la versión convertible y en 1989 lanzaron una versión de 4 puertas porque Cafaro no confiaba en que el coupé de 2 puertas pudiera solo con las ventas. Evidentemente no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo porque solo se fabricaron 90 unidades del Avanti 4 puertas y en los 4 años que Cafaro fue dueño, de 1987 a 1991, solamente se fabricaron 405 unidades del Avanti. Parecía que ahora sí, ya el Avanti estaba muerto, pero no. En 1999, Michael Kelly, sí, el mismo que ya la había comprado como por 2 minutos y le quitó el 2 al nombre, bueno, pues los vuelve a comprar y se lleva la fabricación de Ohio a Georgia, donde los fabrican de 2000 a 2005. Del 2001 al 2004 utilizan el chasis y el motor del Pontiac Firebird
Y a partir de 2005 empiezan a utilizar el chasis y el motor de Ford. Y los interiores también. Para este punto, el Avanti se había convertido básicamente en un Firebird o un Mustang con carrocería de Avanti. Todo lo demás era del coche donador. Los modelos que tienen el chasis del Mustang, todos son V8 menos uno. Hay un V6 por ahí perdido, porque podías pedir el motor V6 como opción. Cuando se hizo el cambio al chasis del Mustang, hasta hubo un anuncio por ahí diciendo que Avanti Motor Company había firmado un acuerdo con Ford y que venían con todo. Con todo, ¿a dónde? ¿Quién sabe por qué? Aquí es donde la cosa se pone todavía más turbia. En 2006, Kelly mueve la producción del Avanti de Georgia a Cancún. Sí, Cancún, México, Quintana Roo. ¿Por qué alguien movería la producción de un coche de donde sea a Cancún, a un destino turístico? Ni idea. Bueno, no, sí tenemos una idea, pero es eso, una idea. Básicamente, Kelly tuvo que salir de Estados Unidos porque lo estaba persiguiendo la ley, porque lo estaban investigando por fraude de bienes raíces y de fondos de retiro. Entonces fue a poner su fábrica en Cancún. Cancún en los 2000, no voy a decir que era corrupto, pero cada quien puede sacar sus conclusiones. En diciembre de 2006, Kelly tiene que regresar a Estados Unidos por problemas de salud y evidentemente lo agarran. Al final lo acabaron acusando por un fraude de 340 millones de dólares, una cosa así. Según el güey, ganaba $55,000 y tenía activos solo por $48,000. Pero ofreció un jet privado, 4 yates y una pista de carreras como colateral en su audiencia para su sentencia. A pesar de que habían agarrado a Kelly, la marca seguía insistiendo en que no había pasado nada y que todo iba a seguir igual y que ellos no sabían nada y que no había bronca. Evidentemente no. El coche se dejó de fabricar en 2006 y para 2011 el distribuidor junto con todos los activos que quedaban fueron liquidados. Ahora sí, llegando al final de la vida del Avanti. Por fin. Al final, el Avanti es una de las historias más tristes de la industria automotriz. Era un coche que tenía todo para triunfar. Tenía tecnología de punta, tenía un diseño interesante. Carajo, era el coche de producción más rápido del mundo en 1963. Pero malos manejos y unas cosas u otras hicieron que nunca despegara. Y esta necedad de mantenerlo vivo hizo que poco a poco fuera perdiendo cada vez más su identidad hasta llegar a un punto en el que era ya un cadáver andando, o sea, lo convirtieron en un zombie. Las últimas versiones básicamente son otros coches disfrazados de Avanti. Ya no tienen nada que ver con el coche original. Casi 50 años y no lo dejaban morir al pobre. El Avanti sobrevivió a la marca que tenía que haber salvado, a 5 dueños diferentes, 5 cambios de propiedad y al final tuvo que llegar el FBI para acabar con todo. Muchísimas gracias por haber visto el video de hoy. Platíquenme qué les parece el Avanti, les gusta o no, comprarían uno viejo o uno de los nuevos que es un Mustang básicamente. Por favor no olviden también dejarme ahí abajo de qué otro coche quieren que hablemos y denle like y suscríbanse y compartan y todas esas cosas. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Yo soy el Mapache. Bye. No quiero ni saber la clase de lavandería que era Avanti al final.